Buenos días, mi nombre es Leticia Huarte, yo soy adjunta de la Cátedra de Oftalmología de esta facultad y conjuntamente con el titular de cátedra, el doctor Hansen, le agradecemos al profesor Raimondi nos haya tenido en cuenta para charlar con todos ustedes sobre este tema tan apasionante que son los injertos de córnea. Además, desde mi punto de vista meramente personal, tuve el placer de trabajar con el doctor Clemente Raimondi allá en los albores de los años 90, cuando se generó Cucaiba y empezamos con esta pasión que es tratar de generar trasplantes de órganos y tejidos en la provincia de Buenos Aires. Así que es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Quizás con alguno de los docentes ya hayan tenido alguna referencia de esto. Vamos a hablar un poquito de historia y un poco de las referencias en la antigüedad, porque toda vez que se habla de trasplante es la sustitución de un órgano o tejido. En realidad, cuando es sustitución de tejido deberíamos usar la palabra injerto porque no hay conexión vascular. Es la sustitución de este órgano o tejido enfermo cuando ha perdido funcionalidad y el mismo no es posible repararlo con la medicina, la farmacología o la cirugía convencional. Ya hay referencias de estos en cuadros que se ven desde el siglo XV del milagro de Cosme y San Damián. En realidad, los ya santos Cosme y San Damián fueron dos gemelos que vivieron en el siglo III en la zona de Arabia y a quienes se les atribuye el primer intento de trasplantar una pierna en un guerrero que le habían extraído a un esclavo negro fallecido. Toda la historia transmitida oralmente habla de los padecimientos que tuvieron que atravesar estos gemelos por parte del emperador y con el tiempo, en realidad, todo esto que parecía milagroso ha sido alejándome un poquito apenas del tema de los trasplantes, pero no de la historia, de la medicina que es tan atrapante. Siempre le recomendaba a mis residentes en el Hospital Rossi que leyeran al empezar su residencia el libro El médico de Noah Gordon y se los recomiendo a ustedes también. Es un libro novelado, fácil de leer, muy interesante porque habla la historia de un apasionado barbero, apasionado en el arte de curar, que lleva a cabo una verdadera odisea atravesando el Canal de la Mancha y saliendo desde Inglaterra para llegar a Persia, donde en el año 1000 se encontraban los maestros de la medicina. Él aspiraba a llegar a ser un médico. Es un verdadero canto a la profesión de ser médico y allí ya hace referencia a trasplantes de órganos y tejidos y referencia en el caso de mi especialidad a la cirugía de cataratas, situación que uno piensa lo que era en ese momento, que la luxaban apretando el ojo y se horroriza, pero quizás había algunos ciegos que tenían algunas probabilidades más. Ya es Erasmus Darwin en 1803 quien sugiere por primera vez la probabilidad de que una córnea que había perdido la transparencia podía volver o retornar a ser transparente con un trasplante. Hasta que en 1906 Edward Sirm en Praga lleva a cabo el primer trasplante en un operario que se había quemado con un cáustico. A partir de allí, en 1928, el doctor Manes en nuestro hospital Rawson lleva a cabo el primer trasplante de córnea y luego, a partir de los años 40, el doctor Jorge Malbrán y las generaciones sucesivas
de su familia han sido verdaderos precursores y reconocidos internacionalmente en la cirugía de trasplante corneal. Tolerancia. La córnea es esta membrana transparente, engastada como un brillo de reloj, decíamos antes, y ahora los relojes son electrónicos y planos y nos quedamos sin analogía, pero en realidad la córnea es un tejido absolutamente transparente, por más que en todas sus capas haya diferencias anatómicas sustanciales. La capa del epitelio, que es la más externa en contacto con la lágrima, y la membrana de Bowman son aquellas capas que pueden restituirse ad integrum frente a un daño con recuperación de la transparencia. Pero cuando la progresión de la lesión, por ejemplo, un trauma, una herida, una quemadura por un cáustico o una lesión herpética, van más allá de la segunda capa, la membrana de Bowman, ya el estroma, la membrana de Descemet y el endotelio no tienen capacidad de recuperación. Y al perder la capacidad de recuperación se pierde también esta maravilla anatómica de la translucidez. Y ahí es donde entonces tenemos que llevar a cabo un trasplante de córnea. El trasplante de córnea en realidad debería ser nombrado como injerto de córnea porque al ser la córnea un tejido avascular, no hay conexión de vasos, pero bueno, la habitualidad es que hablemos de trasplante de córnea. Sin duda que el principal objetivo es reemplazar una córnea opaca y es la solución a las cegueras únicamente de causa corneal. Otro tipo de cegueras no tienen tratamiento con un injerto de córnea y es la córnea el único tejido del ojo capaz de ser trasplantado. La esclera, por lo contrario, también se usa así como material, como tejido de banco, pero solamente lo usamos en aquellos casos en que necesitamos un parche biológico, como por ejemplo un ojo perforado o una válvula para filtración de glaucoma. El injerto de córnea es un injerto que tiene muchas ventajas respecto a otros injertos, y uno de ellos es la vascularidad del tejido que injertamos. Cuando el injerto se hace sobre una patología que no ha desarrollado neovasos sobre la córnea, la probabilidad de que ese injerto sea exitoso es de más allá del 98%. Por ejemplo, los queratoconos, porcentaje que baja por debajo del 50% cuando el trasplante lo llevamos a cabo en una córnea que está llena de vasos porque había sido un quemado por un cáustico, por ejemplo. Así que cuando se pierde la vascularidad, se pierde este privilegio inmunitario del cual hablamos. El bajo potencial antigénico está dado justamente porque no hay presentación de antígenos a través de una córnea que no tiene vasos. Y por otra parte, y como una gran ventaja, es el hecho de que no necesitamos ningún proceso multiorgánico y tanto el cadáver en muerte encefálica como parada cardíaca son donantes potenciales. En el primer caso se lleva a cabo conjuntamente con la obtención del resto de los órganos y en el segundo caso se hacen, el de parada cardíaca, se hace únicamente teniendo el donante en paro cardíaco y habiendo transcurrido menos de 12 horas. Hay pocos trabajos que hablen de la totalidad de trasplantes que se llevan a cabo en todo el mundo, salvo este artículo que habla, publicado en la revista JAMA en el año 2016, que es una revista de oftalmología, y es un estudio y un trabajo de recolección de datos en los bancos de ojos del mundo respecto a la recolección de córneas y respecto a los trasplantes de córnea.
Se realizan aproximadamente cerca de 200.000 trasplantes por año en los 116 países, o sea que en los países del mundo en casi todos se lleva a cabo el trasplante de córnea, pero la procuración solamente ocurre en 82 países, procurándose cerca de 284.000 córneas. La mitad de los trasplantes se llevan a cabo en Estados Unidos, India y Brasil. Son países de gran concentración poblacional, la India, Estados Unidos y Brasil, y no tenemos datos de China, que tiene una población similar a la India, ¿no? Y el 89% son realizados por córneas, con córneas procuradas en el mismo país donde se lleva a cabo, y hasta ese año el 90% de los trasplantes eran penetrantes. Hoy en día hay una tendencia global a realizar injertos de tipo lamelar, o sea que no incluyan la totalidad del tejido corneal, que tienen bastante tolerancia y permiten solamente el recambio de la capa de la córnea que se encuentra afectada. Esto es un cuadro de situación de nuestro país y este cuadro es actual. Fíjense, ustedes pueden ver claramente que hay muchas pacientes en lista de espera de órganos. La córnea está incluido dentro de los órganos, pero es un tejido, lo mismo que la esclera, que la utilizamos como parche, no es para trasplantar esclera, sino es un parche biológico. Y parecería mentira que hay 1.463 pacientes con por lo menos uno de sus ojos esperando para ser trasplantados. Si sumamos todas las córneas que se están esperando en el país, llegan casi a 2.000 pacientes. Es una cifra muy alta, no en este contexto donde la pandemia no nos permite y la falta de test serológicos no nos permite testear a todos los pacientes, por lo tanto el aumento de cantidad de óbitos no va directamente proporcional a la cantidad de donantes, pero en condiciones normales la cantidad de donantes de córnea debería ser mucho mayor. Recuerden que fíjense la cantidad de bancos de córnea que hay dispuestos en el país, son uno por provincia. Estos bancos tienen función de ablación y se puede implantar el tejido corneal en casi todas las provincias del país. Durante el mes de agosto del 2018 entró en vigencia la ley 27.447, que fue llamada Ley Justina, honrando a Justina, una nenita de 12 años que falleció esperando un trasplante cardíaco. Esta ley de órganos, tejidos y células, de trasplantes de órganos, tejidos y células de la Argentina, establece fundamentalmente la prioridad de los trasplantes en cuanto al traslado aéreo y la situación del donante presunto, que implica que toda aquella persona que fallece es un donante presunto, siempre y cuando no haya expresado lo contrario durante la vida, quitando la necesidad de consultar a la familia de manera directa frente a la presencia de un fallecimiento. Además, habilita la creación de servicios de procuración, entes de asesoramiento, establece también el procedimiento de donación cruzada y facilita los procesos en donde intervenía los jueces de intervenciones judiciales que hacían tan complejos a veces los trasplantes en esta situación. A partir de allí hubo un incremento importante durante el 2018 y se continuó en el 2019 de la cantidad de pacientes inscriptos en lo que hizo a la situación de córneas en particular.
Fíjense cómo se nota un importante crecimiento en la cantidad de trasplantes de córnea que ocurrió en el año 2019 a partir de esta ley, y lamentablemente con toda esta situación vivida en el 2020 se detuvo, pero marcaba un incremento proporcional bastante importante. Bien, una vez que ocurre el acto de donación, tenemos que hacer un screening tanto del donante, revisando su historia clínica de manera exhaustiva, como un screening del tejido corneal. En lo que se refiere al tejido corneal, se evaluará con luz directa si no existen opacidades de la córnea, y se investigará la presencia de un lente intraocular, cirugía de catarata o bien antecedentes de haber tenido cirugía refractiva o un trasplante de córnea previo. En lo que se refiere puntualmente a los menores de 2 años, el tejido corneal antes de los 2 años es un tejido demasiado elástico y demasiado curvado, y en general no es un tejido útil, salvo que exista una solicitud para un recién nacido con anomalías de Peters, en donde se busca córneas de alta curvatura. En cuanto al screening del donante, todas las causas que ustedes están leyendo y que pertenecen a la donación de órganos y tejidos en sí, y se hace especial énfasis en las infecciones víricas por HIV, hepatitis B, hepatitis C, rubeola, que se ha comprobado fehacientemente la transmisión de estas infecciones a pacientes con córneas trasplantadas, en donde se desconocía el antecedente de estas infecciones en el donante. Como también la imposibilidad, obviamente surge de esto, de realizar un estudio serológico de este paciente. La obtención de córneas es en realidad en cualquiera de los procedimientos que se lleva a cabo. En proceso de donación multiorgánica de muerte encefálica, el donante en muerte encefálica es donante de órganos y tejidos. Pero el proceso de donación de tejidos no requiere más que un donante con parada cardíaca y un determinado tiempo transcurrido, en el cual en ese tiempo las córneas no se hayan opacado, haya habido un cuidado del cadáver. Cocaiba dispone de este tipo de información para los donantes de tejidos. Fíjense, todo paciente fallecido es potencial de un donante de tejidos. En la provincia de Buenos Aires hay 1.500 personas esperando un trasplante de córnea. La procuración de tejidos es la solución para esta problemática. Estamos hablando de tejidos, piel, válvulas cardíacas, huesos y córnea. Huesos entran hasta huesecillos del oído. En el caso de la córnea, aclara lo que veníamos conversando recién, es de 2 años en adelante descartar los inconvenientes serológicos y de cuidado del cadáver, que las córneas le permitan estar los ojos cerrados y la córnea no se haya desecado, y que sea óptimo dentro de las primeras 6 horas y máxima a las 12 horas de haber fallecido. De ahí es que es importante que todos estos sistemas estén funcionando rápidamente. ¿Qué ventajas tiene el injerto corneal respecto a otros injertos o trasplantes? Fundamentalmente el hecho de que no requiere antígeno de histocompatibilidad. El rango etario de los donantes es de más de 2 años hasta 75, pero no habría límite, porque ya vamos a ver el tipo de trasplante que se puede llevar a cabo, y a veces una córnea de un donante de 80 años puede ser utilizada. En casos excepcionales y en el caso de córneas rechazadas previamente o injertos rechazados previamente, se puede llegar a solicitar el abo del paciente.
En general no internamos a los trasplantes de córnea y en general no se requiere llevar a cabo inmunosupresión posterior. Bien, entonces una vez empezado el proceso de donación de órganos y tejidos, si estamos participando en un proceso de donación multiorgánica, el último en trabajar es el oftalmólogo, donde tiene que llevar a cabo una enucleación limpia, de la misma manera que si tuviéramos que hacer una enucleación, es decir, quitar el ojo de manera completa, separándolo de los músculos en una situación de un tumor ocular. Esta enucleación debe ser absolutamente atraumática, porque todo el movimiento que se lleve en el ojo puede doblar o atriccionar la córnea, y de esas maniobras depende quizás el futuro de esa córnea en el receptor. Luego de sacar los globos oculares, de llevar a cabo la enucleación, se procede a poner un relleno con gasas, o si viene el conservante con prótesis que antes venían, poner algo que le dé volumen a la órbita y el familiar no detecte que existe una cavidad ahí anoftálmica, entonces se pegan los bordes de los párpados con la gotita. Después vamos a ver cómo se trasladan estos globos oculares. Así, enteros, es como deben llegar al banco de córneas, donde en el banco van a separar el globo ocular van a separar la córnea del globo ocular. El resto del globo ocular se manda a patología y la córnea se coloca en un medio de conservación como este que se ve acá. El medio de conservación tiene múltiples marcas y ahora vamos a verlo, y se estudia. Se le hace un estudio y se la clasifica de acuerdo a la cantidad de células que tiene por microscopía especular. Toda esta tarea se lleva a cabo en el banco. Se obtiene la cantidad de células y la calidad de las mismas a través de este conteo, y por último se le pone se le asigna una clasificación y comienza el proceso de distribución y entrega. El resto del globo ocular se va a patología, y además la esclera puede limpiarse, porque si bien no es un tejido que se trasplante, es un tejido que puede almacenarse por muchísimo tiempo, años, y es un excelente parche ocular, por ejemplo, frente a perforaciones. Inicialmente el traslado del globo ocular se hace así, en una cámara húmeda, el globo ocular envuelto en gasas con antibióticos, y una vez separada la córnea del globo ocular, se lo coloca en un medio de conservación que permite la conservación en una heladera en el banco por un periodo de aproximadamente 10 a 14 días. Esto es existen varias de las marcas. Uno de ellos es el Optisol, tiene condroicintil, sulfato, antibióticos, y tiene un color muy característico que es un rosado, que tiene una sensibilidad particular. Esa sensibilidad es lo que hace que si ocurre una infección de esa córnea dentro del frasco, el líquido que lo mantiene va a virar, va a cambiar de color, se va a tornar en un casi rojo intenso, y nos va a estar hablando de que esa córnea ya no es viable. Veamos entonces cuáles son los criterios de asignación una vez que la córnea se encuentra en el banco de córneas, ¿no? El primer criterio de asignación que se lleva a cabo por el SINTRA, que es el Sistema Informatizado de Trasplantes y que se maneja a nivel nacional, es el hecho de la urgencia. ¿Cuándo es urgente? Es urgente cuando el ojo está perforado o hay un desemetocele, que es una ectasia o una perforación tan grande que lo único que queda es
ahora ya lo vamos a ver en algunos slides, ese agujerito en la membrana de Descemet, por lo tanto se denomina descemetocele y está por perforarse en cualquier momento. El segundo criterio de asignación es el de receptor de menos de 18 años, o se llama también vulgarmente pediátricos. Luego está el criterio de la ceguera bilateral, cuando con ninguno de los dos ojos tiene una visión mayor a 1/10, o sea, no llega ni a ver el primer renglón de nuestro cartel de optotipos. Y por último, sigue el listado general. ¿Qué tipos de trasplantes tenemos? Existen 4 tipos de finalidades: óptico-visual, terapéutica, tectónica y cosmética. Obviamente que al tener falta de tejidos, la finalidad óptica, que es la de la recuperación visual, es la que más se lleva a cabo. Y quizás una de las patologías que se lleva a cabo con mayor frecuencia el trasplante es el queratocono, que es esta deformación ectásica de la córnea. La córnea se parece a un cono y no a un vidrio de reloj achatado. El queratoglobo lo es en forma de globo. Los leucomas son opacidades, tal cual pueden ver acá. Esto puede ser una opacidad por un herpes, por ejemplo. Distrofias corneales como las que están viendo acá, que son procesos hereditarios bilaterales, en donde hay familias enteras con esta enfermedad. Recuerdo una familia que teníamos en el Hospital Rossi, que habíamos logrado levantar los antecedentes de casi 4 generaciones y habíamos logrado trasplantar a individuos de 3 generaciones, o sea, abuelos, hijos y nietos, porque se había presentado de una forma en donde la penetrancia y la expresividad de la distrofia era muy importante. Y también las tesaurismosis o degeneraciones corneales. En este caso es una tesaurismosis por la ingesta de cloroquina. Cualquiera de ellas, al realizar el trasplante, el ojo va a recuperar visión. Cuando la finalidad del injerto es una finalidad tectónica, lo que se intenta en realidad es reparar la estructura. En la figura superior ustedes pueden ver que casi ni se ve dónde está la pupila. La perforación, la desaparición del tejido corneal producto de un absceso es tan grande que lo único que está manteniendo el contenido ocular es ese iris que ustedes ven asomar por la perforación. Entonces, en ese caso sabemos que vamos a reparar la arquitectura, pero la funcionalidad del ojo está comprometida. En la figura inferior quiero que tomen especial atención a la cantidad de vasos que se ven invadiendo desde el limbo la córnea. Ese es el típico descemetocele del cual habíamos hablado, que es un quiste de la membrana de Descemet. ¿Por qué quiste? Porque todas las otras capas de la córnea, las más superficiales, han desaparecido, se han desintegrado y queda únicamente la membrana de Descemet, que es muy elástica, resistiendo la presión del ojo. El descemetocele es esta ampolla de la membrana de Descemet que en general tiene una vida efímera y termina perforándose, por eso que son en realidad tanto la perforación como el descemetocele causas de solicitud de córnea en forma de urgencia. Acá también lo más probable es que la córnea cuando se trasplante tenga rechazo porque la presencia de semejante cantidad de vasos como tiene este ojo sean ya una vía de probable desarrollo de un rechazo corneal. En el caso de que la finalidad sea la finalidad terapéutica, sin duda es porque el resto de los tratamientos que se han aplicado en forma tópica, local y sistémica no han sido efectivos y el ojo está en peligro de perder la funcionalidad. Las infecciones por virus como el herpes, bacterias como la pseudomonas
de hongos como el Fusarium o parasitológicas como la Cantameba son infecciones que de por sí producen una necrosis avanzada con casi una desintegración del tejido corneal, como ocurre en el caso de la pseudomona, que genera una proteólisis del tejido corneal muy rápidamente. En esas condiciones hay que proceder a generar un injerto de índole terapéutica. O también puede ocurrir, en algunos casos, como los vamos a ver, ante pérdidas de sustancias severas, como son las queratolisis por afecciones reumáticas, dentro de los cuales la artritis reumatoidea es la que con mayor frecuencia genera este tipo de patologías severas sobre el tejido corneal. Por último, la finalidad cosmética apunta a mejorar la visión de ese ojo, la estética del ojo. Pero si ustedes se imaginan que en nuestro país hay tanta carencia de córneas, utilizar una córnea simplemente para mejorar la estética del ojo sin lograr ningún tipo de funcionalidad es sin duda mal utilizar tejidos que no nos abundan, así que es prácticamente un objetivo que no se lleva a cabo. Bien, y entonces hicimos la solicitud al Sintra de la córnea, en este caso puntualmente era evidentemente una urgencia, ¿no es cierto? Ustedes pueden ver en el slide que casi no se ve la pupila, se dibuja allá arriba en el centro chiquitita, lo único que está sosteniendo todo es el iris, es un pedido de urgencia. Pero, o sea, tenemos al paciente en el hospital. Pero si por lo contrario no fuera una urgencia, tendríamos que llamar al potencial receptor, tener la posibilidad de realizarle estudios o que el paciente tenga los estudios actualizados a medida que sabemos que va avanzando en la lista de espera. Y una vez dentro de la institución se debe realizar serología para enfermedades transmisibles a través del trasplante, previo al trasplante, fundamentalmente hepatitis B, C y HIV, para cubrirnos por temas de índole legal. El paciente así dentro de la institución se lo prepara, elegimos el tipo de trasplante que vamos a llevar a cabo, medimos el diámetro de del tipo de medida de la córnea dadora y de la receptora y elegimos la técnica que vamos a usar, qué tipo de injerto vamos a llevar a cabo. Muy bien, recién clasificamos los injertos de acuerdo a la finalidad. Ahora veremos que hay otra manera también de clasificarlos, que es de acuerdo al tipo de trasplante y a la capa de la córnea que involucre. Así, el más común es el injerto penetrante, que involucra a las 5 capas corneales, desde el epitelio hasta la totalidad de la membrana de semen y endotelio también. Hay otras formas de injertos, como el de lamelar anterior, cuando la patología está solamente en las capas superiores, la opacidad, por ejemplo, o en el estroma también, y permiten dejar el endotelio, o el lamelar posterior, donde la patología está en el endotelio y ese es el que se termina injertando. Estos dos maneras, lamelar anterior y lamelar posterior, son injertos mucho más sofisticados que han surgido en los últimos tiempos y obviamente requieren de tecnología superior para su realización. Bien, ya en quirófano utilizamos instrumental, que en primera instancia ustedes van a ver estos que son el instrumental con el cual la córnea que está proveniente del banco llega a nuestro hospital y en quirófano se coloca sobre la superficie plana que ven en la foto superior, sobre esa especie de palanganita pequeña, y se le baja el botón que ven al lado, donde en el centro tiene un cuchillete que permite cortar
la córnea que viene del banco enterita a la medida que nosotros deseamos. Ese cuchillete la corta a la medida que habitualmente tomamos 0,25 más de lo que queremos cortar la córnea receptora. Ejemplo, si vamos a hacer un injerto de 7,5 milímetros sobre el ojo del paciente, la córnea receptora, vamos a trepanar este botón dador de 7,75, un poquito más para que quede bien curvo. Las marcas disponibles en el mercado de punch y de trépano para trabajar sobre las córneas son Catena, Barron y Moria, son últimamente casi siempre trépanos de succión. Ahora les sugiero que se dirijan al video 1 que acompaña esta presentación, donde van a observar el instrumental que se necesita para poder ir cortando la córnea. ¿Y por qué se llama de succión? Porque en realidad esos punch para cortar la córnea dadora están conectados con una jeringa que chupa, mantiene la córnea bien firme porque hace succión, de allí su nombre, se corta y van a ver cómo o cuál es el procedimiento de cortado. Así que los dejo con el video. Acá lo que van a ver es el trépano también de succión, pero con el cual demarcamos y cortamos la córnea receptora. Fíjense que en el interior de ese dispositivo se observa un cuchillete. Ese cuchillete, lo van a ver funcionando en un video próximo, es el que se va girando y va cortando la córnea del receptor a la medida que nosotros comentamos. Dijimos que hay una diferencia entre el botón dador y el receptor de 0,25 de milímetro para dejarlo más curvo, y el tamaño habitual de los injertos de córnea va entre los 7 a los 9 milímetros como medidas normales. Si ustedes recuerdan que la córnea tiene entre 11 y 12 milímetros, en realidad el botón que se saca trata de quedar lo más lejos del limbo, que es donde están los vasos, nos da mayor garantía de evitar reacciones inmunológicas futuras y además genera menor astigmatismo. En este slide lo que ustedes pueden ver es cómo varían las patologías corneanas y cómo varía el lugar donde vamos a trepanar y el tamaño de la trepanación. En la figura de arriba a la izquierda, ese iris marrón, y ven cómo claramente esa opacidad o leucoma ha sido producto de una sutura corneal que puede haber sido un accidente de cualquier tipo, y quedó esa opacidad que va a ser removida con el trasplante. Por lo tanto, en ese caso, el trasplante va a estar bien centrado. En la figura que está inmediatamente por debajo, a mayor aumento, se ve que la patología corneal está más hacia abajo, desplazada del eje pupilar, y fíjense cómo se ve claramente que involucra todas las capas. Arriba hay una úlcera de córnea y abajo hay pliegues en la membrana de Descemet. Sobre la derecha, en la figura superior con el iris azul, probablemente acá también haya habido una quemadura o, de lo contrario, algún tipo de traumatismo que generó esa pigmentación anormal. Y por último, en la figura inferior de la derecha, eso probablemente sea un cono con la punta desplazada y también el injerto estará desplazado respecto del eje pupilar. Bueno, si ya tuvieron la oportunidad de ver el primer video, acá están viendo el punch donde nos quedó la córnea dadora. Esa córnea, fíjense que tiene un cierto colorcito rosado, que es el color del medio de conservación. Se va a retirar desde esa plataforma con una espátula que está por debajo de la córnea. En este momento la córnea está
con su endotelio, la parte más crítica, hacia arriba, y vamos a trabajar con la espátula desde abajo para levantarla y sacarla de la plataforma del punch, y atriccionar lo menos posible. Esto es un momento crítico. Y ahora los invito a que vean el video del trasplante en curso, en donde se va a usar el trépano de succión. Van a ver cómo se coloca en el lugar de la córnea que queremos trasplantar, se gira hasta que el cuchillete que estaba adentro corta toda la córnea y empieza o se saca la córnea que estaba enferma y se coloca el primer punto de la córnea donante. Es un momento crítico para el ojo porque queda totalmente exvacuo, queda la tapa salida, digamos, de alguna manera, ¿no? Bien, y este es el modelo terminado. En la figura superior observen que se usaron puntos separados. El uso de nylon 10 ceros, habitualmente en 16 puntos, es lo más común. Y en el caso que la córnea receptora presente vasos o tenga una patología que la haya vascularizado, utilizamos con mucho mayor frecuencia la sutura separada para que nos permita manejar los puntos con mejor tranquilidad. En este caso, yo, sin conocer el paciente, podría decir que el injerto fue producido por un herpes porque ha depigmentado la cara pigmentada del iris, típico de los herpes. En la figura inferior es altamente probable que haya sido un injerto en un queratocono y se utilizó otro tipo de sutura. Esa sutura se denomina surjet. El surjet es una sutura que va generando esta costura tipo dobladillo, a la cual se le colocan inicialmente 8 puntos cardinales que en esta figura inferior ya se han retirado. Tiene una gran tolerancia y tiene un excelente manejo del astigmatismo en estos casos, pero es para córneas sin vasos. Bien, una vez realizado el injerto, ¿qué puede fallar? Lo que puede ocurrir es que la córnea nunca se vuelve transparente, permanece siempre con edema desde el segundo día de la cirugía. El injerto corneal tarda un tiempo en recuperar transparencia. No nos olvidemos que la córnea esa estuvo en la heladera por 7 a 10 o 15 días, hasta que vuelve a tomar temperatura y el endotelio vuelve a recuperar funcionalidad. Hay un tiempo de cadencia, pero hay situaciones como esta que se denomina falla endotelial primaria, en donde la córnea no recupera nunca la transparencia y eso puede deberse a traumas sobre el tejido donante durante el acto quirúrgico, por ejemplo, o durante la donación, que no haya habido un excelente cuidado del tejido, o que haya habido un mantenimiento del cadáver defectuoso, o que haya habido un conteo celular bajo, situación que el cirujano conoce actualmente antes de comenzar la cirugía. Y sin duda la situación más grave es el rechazo tardío, en donde sobreviene el intento de opacificación. Fíjense en los dos slides, tanto el de arriba como el de abajo. El de arriba tiene una flechita azul, el de abajo tiene una flechita negra. Marcan una línea. El nombre de esa línea es línea de Kodadouz y es una línea de avance del rechazo inmunológico. Los rechazos son más frecuentes, como ya lo hemos hablado en varias oportunidades en esta presentación, tienen mayor frecuencia en los lechos donde había o existía vascularización previa, o bien en reinjertos, y nunca se producen antes de las 3 semanas de injertado. El rechazo tiene tratamiento con medicación en corticoide tópicas subconjuntivales y excelentes inmunosupresores tópicos que hay actualmente en el mercado.
para evitar el rechazo. En general, la mayoría de los pacientes permanecen casi de por vida con un corticoide, con una dosis muy suave, aunque sea de corticoide de superficie, por muchos años. Es una medida preventiva que ha tenido muy buena aceptación y que permite la viabilidad de las córneas por muchos años. Por lo que he tenido oportunidad de comentarles al principio, está muy claro que en nuestro país no debería haber pacientes con ceguera corneal y existen más de 2000 en lista de espera. Por lo tanto, hay mucho que trabajar en lo que es la posibilidad de aumentar la donación de órganos y tejidos, en lo que a mí como especialista en oftalmología me preocupa es la falta de córneas, pero esto es un problema global. Y para eso se necesita y se requiere de un amplio compromiso del sistema sanitario. El compromiso empieza fallando desde nuestros colegas para abajo, completos. Debería haber, además, coordinadores hospitalarios que permitan que cualquier fallecimiento que ocurra en el hospital pueda vehiculizar la movilización del equipo de procuración. Además, la estrategia de ubicación de donante y receptor, aunque parezca mentira del receptor, ha mejorado mucho con el sistema Sintra, pero falta mucho por lograr aún. Y además, evitar místicas, salir a difundir de manera clara, precisa, sin generar dudas de lo que es la donación de órganos y lo honroso y maravilloso de permitir dar vida y dar luz a los ojos de una persona después de que un ser querido haya muerto. En algún lugar leí que sin donante no hay trasplante, por lo tanto el camino todavía es muy sinuoso y está lleno de lugares donde se ve muy mal, pero no deja de ser apasionante. Y me gusta siempre hacer la analogía con nuestra maravillosa Cuesta del Obispo, que es la foto que les estoy presentando, porque una vez me tocó remontarla con esa niebla y sigue siendo hermosa pese a las dificultades. Así que también sigue siendo hermoso el acto de donación y el trabajar en trasplantes de órganos y tejidos pese a todas estas dificultades que hemos estado conversando. Y por último, quiero agradecerles a ustedes haber escuchado esta charla, haberme ayudado en la tarea de limpiar córneas y en la tarea de terminar con los ciegos corneales, patología que no debería existir en el mundo. Gracias, doctor Clemente Raimondi, y gracias a todos ustedes por escucharme. Ahora les sugiero que se dirijan al video 1 que acompaña esta presentación, donde van a observar el instrumental que se necesita para poder ir cortando la córnea. ¿Y por qué se llama de succión? Porque en realidad esos punch para cortar la córnea dadora están conectados con una jeringa que chupa, mantiene la córnea bien firme porque hace succión, de allí su nombre, se corta y van a ver cómo o cuál es el procedimiento de cortado. Así que los dejo con el video.
Y ahora los invito a que vean el video del trasplante en curso, en donde se va a usar el trépano de succión, van a ver cómo se coloca en el lugar de la córnea que queremos trasplantar, se gira hasta que el cuchillete que estaba adentro corta toda la córnea y empieza o se saca la córnea que estaba enferma y se coloca el primer punto de la córnea donante. Es un momento crítico para el ojo porque queda totalmente ex vacuo, queda la tapa salida, digamos, de alguna manera, ¿no?